Hacer de niñera no era el trabajo que imaginé tener durante mi último año de preparatoria, pero me pagaban bastante bien por hora solo por cuidar a niños que solo necesitaban un adulto cerca mientras sus padres estaban fuera. Sé exactamente lo que están diciendo. ¿Por qué perder el tiempo voluntariamente cuidando niños cuando podrías haber trabajado en ventas o en cualquier otro trabajo más o menos decente? ¿No es así? Como pueden imaginar, la mayoría de los niños que cuidé eran niños normales y felices. Pero déjenme hablarles de los hijos de mi hermana. Aquí tienen un poco de contexto para ayudarles a entender mejor por qué no me veo teniendo hijos pronto, o incluso nunca de hecho. Soy un hombre y además soy antisocial. Tenía 16 años cuando mi mamá me dijo que tenía que hacer de niñera para mi hermana mayor. Naturalmente, la ignoré. Como si no fuera gran cosa porque, bueno, ¿qué podría pasar, verdad? Mi hermana tenía que irse de viaje de negocios por 2 días. Eso llevó a mi mamá a decidir que yo era la candidata ideal para ese trabajo. Aprendí muy rápido que los niños tenían hambre cada 5 minutos, literalmente. Que no tenían ningún respeto por la niñera y que estaban totalmente fuera de control cuando los papás no estaban. No estaba nada bien. Los niños son vistos como lindos, inocentes y totalmente puros. Sin embargo, yo misma descubrí lo aterradores que pueden ser algunos niños. Ya he testado con mis sobrinas y sobrinos decenas de veces antes. Así que no tenía ninguna razón para pensar que eran un poco particulares, sin mencionar la vez que descubrí a Nat, diminutivo de Natalie, tratando de sacrificar a su hermana al diablo para obtener la inmortalidad metiendo la mano de Lux en una licuadora. Por suerte, logré alejarla de la licuadora antes de que pudiera encenderla. Había pasado menos de 20 minutos vigilándola cuando ocurrió ese incidente. Avancemos rápido hasta esa primera tarde. Los niños jugaban en la sala de juegos, así que decidí ver la televisión antes de hacer mi tarea. Estaba viendo una comedia cuando Mike cortó el lado de mi cuello con unas tijeras. Habían dibujado un pentagrama en el suelo con ketchup. Cantaban algo en un idioma que no reconocí y que probablemente inventaron. Y habían encerrado a Jay en el sótano. Tony era un buen chico, y me explicó que Mike estaba tratando de invocar a un demonio, alguien cercano al diablo, para poder intercambiar el alma de Jay por la inmortalidad. Mike, enojado, me reclamó cuando su plan falló. Juro por Dios que esas malditas creepypastas que ve no les ayudan en nada. Fue en ese momento cuando supe de su obsesión loca por los vampiros, la necesidad de ser inmortal, y tratar de extraer la sangre de las personas era una manera para ellos de satisfacer su necesidad de ser como los personajes de libros o películas. Estos chicos realmente intentaban encontrar diferentes maneras de volverse inmortales, sin tener que quedarse pequeños para toda la eternidad. No me parecía muy saludable. Todavía no entiendo cómo Internet o las películas de terror pudieron desencadenar eso mientras sus padres no estaban mirando, pero honestamente, todavía me da miedo lo que pudo haber pasado. Era sobre todo la mayor. Tenía una mala influencia sobre sus hermanos. Ella fue la que originó todo lo que pasó la segunda noche. Estaba estudiando para un examen de matemáticas que tenía al día siguiente, y se suponía que los niños debían estar jugando en el jardín. Ahí estuvo el error. Todo lo que recuerdo de mis repasos es que estaba realmente cansada de haber corrido tras esos mocosos el día anterior, porque terminé quedándome dormida en la mesa de la cocina. Me desperté más tarde esa misma tarde, con las manos y los pies atados a una tubería de metal en el sótano, mientras mis sobrinas y sobrinos perturbados estaban de pie frente a mí con una mirada extraña. Luché durante unos buenos 10 minutos para liberarme de esa estúpida cuerda, mientras ellos cantaban de nuevo en un idioma extraño. Supongo que realmente intentaban sacrificarme, pero me sentí aliviada cuando vi a uno de los gatos tirar una vela del borde de una ventana. La alfombra y las largas cortinas de seda se incendiaron de inmediato, lo que hizo que los niños me desataran. Salimos corriendo de la casa y llegamos a un lugar seguro justo a tiempo para ver cómo la casa literalmente se reducía a cenizas. Me quedé inmóvil durante lo que me parecieron horas mientras los vecinos finalmente llamaban a la policía. Llamé a mi mamá para que viniera a recoger a los niños antes de ser interrogada por la policía durante más de 3 horas. El inspector que me interrogaba sin duda iba a arrestarme, pero el cuerpo de bomberos decidió más tarde que el incendio fue un accidente. Al llegar a la casa, mi hermana entró furiosa a mi cuarto y me informó que ya no tenía derecho a cuidar a sus hijos, y casi literalmente me habría golpeado sin razón si mis padres no hubieran detenido su furia. Lloré de alegría al recibir esa noticia y nunca volví a ser de niñera. Intenté explicar la historia a los inspectores, así como a mi familia, aunque las versiones de mis sobrinas y sobrinos aparentemente coincidían entre sí y contradecían la mía, y eso no podía hacer nada al respecto. No hace falta decir que nunca volví a visitar a su familia porque me lo prohibieron, pero también por decisión propia. Por lo que escuché, Natalie y los otros niños dejaron atrás su fase de vampiros una vez que entraron a la secundaria y empezaron a tener intereses menos aterradores y peligrosos.
Ahora tengo 28 años y vivo increíblemente lejos de mi familia. Estoy casada con la mujer más maravillosa y aún así todavía me niego a pensar en tener hijos. Nunca sabes en qué se van a meter. He vivido muchas cosas aterradoras, pero sinceramente creo que esta es la más aterradora de todas. Era octubre de 2015. Mi hermana iba a dar a luz y yo estaba cuidando a su hijo, que tenía 9 años en ese entonces. Esto fue lo que sucedió durante mi segunda noche allí. Acosté a mi sobrino en su habitación y puse al perro en su jaula en la habitación de mi hermana, que tengo que atravesar para llegar a la otra habitación. Luego bajo y abro YouTube en mi computadora. Y entonces, como una hora después, escucho que una puerta se azota. Simplemente supongo que es mi sobrino y que va al baño. Entonces escucho otro portazo y supongo que solo está buscando tener más privacidad. Pero entonces escucho una tercera puerta cerrarse de golpe. No sé cómo explicarlo, pero simplemente sabía que no era mi sobrino. Escuchaba cosas moviéndose, como una cómoda deslizándose por el suelo. Entonces empecé a recordar que esta casa no fue construida como una casa normal en esa época. Al parecer, el ático estaba conectado con la casa de al lado. Todo lo que había que hacer era subir al ático, caminar un poco, luego levantar la puerta y bajar por la escalera. No tenía opción. Tenía que ir a asegurarme de que mi sobrino estuviera bien. Los ruidos continuaban mientras subía las escaleras. Escucho al perro volverse completamente loco en su jaula, como si intentara escapar. Al llegar a la mitad de la escalera, todos los ruidos se detienen. Miro dentro de su cuarto y él duerme con la puerta abierta. No había ninguna posibilidad de que pasara frente a ese cuarto sumido en la oscuridad total. En mi cabeza, lo único que importaba era que él estuviera bien. Entonces bajo de nuevo las escaleras y apenas unos escalones más abajo, escucho pasos corriendo seguidos de un portazo. Entonces, al día siguiente, decido hablar de ello con mi hermana y mi cuñado. Lo que dicen después de contarles me hiela la sangre. Sin ninguna preocupación, continúan contándome que era el espíritu de su vecino fallecido. Entonces, seguramente te preguntas por qué no había llamado ya a la policía. Bueno, la verdad es que no tenía las ideas claras en ese momento. Simplemente estaba demasiado asustada. Y supongo que al final hice bien en no llamarlos. Unas semanas después, mi mamá le contó a mi sobrina de 16 años que cada vez que estaba allá, sentía que la estaban observando. Hasta hoy, todavía no sé si creo que era un fantasma o un ser vivo. Todo lo que sé es que claramente no estaba sola esa noche, aparte de mi sobrino y yo. Nunca volveré a tacer de niñera ahí. Váyanse al diablo. Creo que solo tenía 13 años cuando eso pasó. Iba a ganar más dinero porque iba a cuidar a muchos niños. Ya no recuerdo exactamente cuántos, pero eran muchos. Si confiaban en mí para cuidar a tantos, era porque los conocía desde que mis papás y los suyos eran amigos cuando crecían. Así que nos convertimos en una especie de grupo. Yo era la mayor de todos los niños, por eso estaba a cargo. Por supuesto, la noche iba a ser larga, sabiendo que nuestros padres estarían en un bar que quedaba muy lejos hasta alrededor de las 2 de la mañana. Luego dormirían en el hotel. Para dar un poco de contexto, yo conocía a los niños y ellos también me conocían a mí. Yo era la mayor, tenía 13 años en ese entonces. Y el más pequeño tenía alrededor de 4 años. Definitivamente había una diferencia de edad. La mayoría de los niños tenía entre 9 y 10 años. En fin, los padres se fueron y ya casi eran las 4 de la tarde. Aproximadamente 2 horas y media después, les preparé de comer. Nos sentamos a la mesa y todos comieron su pasta. Todos los niños estaban reunidos y todos se conocían. Entonces la situación se salió un poco de control. No entraré en detalles sobre lo que pasó exactamente, pero algunos de los niños simplemente estaban completamente desatados. No me molestaba realmente, de hecho era bastante divertido, pero ese no era el punto. Entonces, como 2 horas después, ya empezaba a hacerse bastante tarde. Recuerdo que eran como las 8:30 cuando los niños empezaron a calmarse. Tenía que ocuparme de algunos niños que se habían lastimado haciendo cosas realmente tontas y peligrosas. Y no podía ocuparme de eso en ese momento, porque tenía que manejar otros problemas al mismo tiempo. Pero me consideraba una persona realmente atenta y amable, porque siempre hacía lo necesario para calmarlos. Entonces, como decía, eran alrededor de las 8:30 cuando empezaron a calmarse, y poco después empezaron a quedarse dormidos. Los llevé y los subí al piso de arriba, y puse a la mitad de ellos en los 2 cuartos de los niños. Para no divulgar los nombres reales, estábamos en la casa de la familia Abel. Ava y Dom eran los hijos de la familia, así que era su casa. Puse a la mitad de los niños en el cuarto de Dom y a la otra mitad en el de Ava. Se quedaron dormidos muy rápido después de eso. Bajé de nuevo para relajarme y escuchar un poco de música, y después de escuchar un rato, Ava bajó.
Y fue en ese momento cuando las cosas empezaron a empeorar. Tuve que mirar porque mi música estaba tan fuerte que no podía escucharla llamándome. Entonces ella me dijo con voz asustada: «Alguien no deja de lanzar algo contra la ventana de mi cuarto. Tengo mucho miedo». Escuchar eso me hizo sentir un poco incómoda porque era realmente extraño, especialmente a esa hora de la noche. La abracé y le aseguré que todo iba a estar bien y que iría a revisar. Las habitaciones estaban en el tercer piso. Así que era aún más extraño porque las ventanas de las habitaciones estaban realmente altas. Entré en la habitación de Ava y vi que todos los niños estaban dormidos. Supuse que nadie más había escuchado el ruido contra la ventana. Empecé a creer que Ava lo había inventado todo o algo así. Habría bajado las escaleras y regresado al sofá donde estaba Ava. Me sorprendió un poco ver que ella no estaba ahí. Fue en ese momento cuando escuché un ruido que venía de abajo. Parecía un grito ahogado pidiendo ayuda. Bajé corriendo y vi que una figura sombría arrastraba a Ava fuera del garaje. Alguien se había olvidado de cerrar la puerta del garaje, así que estaba completamente abierta. Tenía tanto miedo. Entré en modo de pánico total. Entonces volví adentro para buscar un arma o algo con lo que pudiera defenderme rápidamente. Encontré esa cosa que parecía una lanza y que usábamos para la chimenea, para mover la leña. La agarré y luego corrí afuera buscando a Ava. Entonces vi a Ava y esa figura oscura que se la llevaba hacia el bosque de atrás. Entonces golpeé a la figura detrás de la rodilla, casi apuñalándola con el lado filoso de la herramienta. La figura se desplomó y dejó escapar un grito de dolor. Aproveché para tomar a Ava y prácticamente cargarla hasta la casa. Como una tonta, dejé mi arma afuera. Estaba tan nerviosa que no tuve tiempo de pensarlo. Mi prioridad era Ava. Entré de nuevo y cerré la puerta del garaje, esperando que fuera el final de la pesadilla. Decidí no llamar a la policía porque me pondría demasiado nerviosa y quería evitar eso. Corrí arriba tratando de no hacer mucho ruido para ver si el alboroto afuera había despertado a los niños. Pero solo 2 niños estaban despiertos. Entonces me preguntaron qué había pasado y les dije que se volvieran a dormir. Acababa de pasar algo y realmente querían saber qué era, pero les prometí que se los contaría a la mañana siguiente. Realmente no los culpaba. Creo que yo también habría querido saber qué estaba pasando, especialmente después de todo ese alboroto. En fin, bajé de nuevo cerca del sofá donde Ava estaba bien sentada esta vez. Gracias a Dios. Se quedó dormida, reconfortada por mi presencia. Saltemos a la mañana siguiente. Eran como las 7:30 y escuché un alboroto en el piso de arriba. Los niños ya estaban despiertos y jugando. Ava me despertó y estaba muy contenta de verme. Pensé que realmente la había hecho sentir segura. Después de esa noche, mi relación con Ava fue un poco distinta de antes. La historia mejora, pero el último susto aún está por venir, así que prepárense. Bajé las escaleras para verificar que nada hubiera sido robado, pero todo parecía estar en orden. Bueno, todo excepto una cosa. Resultó que había un papel en el garaje. Estaba pegado con cinta en la puerta corrediza, lo que llamó mi atención. Empecé a leerlo, pero solo decía una palabra: venganza. Leer eso me asustó, de verdad, porque realmente me preguntaba cómo alguien pudo haberlo pegado ahí. Luego la realidad me golpeó. Alguien había entrado después de que la puerta del garaje se cerró cuando yo creía que estábamos a salvo. No le conté esta historia a Ava porque no quiero que se sienta más asustada o amenazada de lo que ya se siente. Todavía quedan algunas preguntas sin respuesta. ¿Quién hizo eso? ¿Por qué eligieron específicamente esta casa como objetivo? Y por último, y lo más importante, ¿por qué el intruso eligió específicamente e intentó secuestrar a Ava entre todos los niños presentes? ¿Por qué ella en particular? Sé que probablemente nunca tendré respuestas a estas preguntas, pero el simple hecho de pensarlo me pone la piel de gallina. Soy una chica de 15 años. Todo comenzó hace unos meses, cuando empecé mi primer día como niñera. Tengan en cuenta que yo cuidaba niños los domingos, lunes y martes. Las personas para las que cuidaba a los niños ni siquiera vivían tan lejos de mi casa. Su casa estaba como a una cuadra de la mía. Así que seguro ya adivinas que iba al trabajo caminando. Siempre he sido alguien muy cuidadosa y también muy paranoica. Tengan eso en mente también. Eso pasó por primera vez después de un mes de trabajo. Un día, después de cuidar niños, simplemente caminaba hacia la casa de una amiga que estaba a unas cuadras de ahí. Y mientras caminaba, escuché a alguien detrás de mí. También debería mencionar que estaba hablando con mi amiga por Snapchat para decirle cuánto tiempo me faltaba para llegar. En fin, escuché a alguien detrás de mí, así que me volteé y vi a este chico en bicicleta justo detrás de mí. No le doy mucha importancia, pero lo tengo en mente. No le presto mucha atención y sigo enviando snaps,
por si acaso intenta algo. Entonces yo doblo a la izquierda y él también. En este punto, me doy perfectamente cuenta de lo que este tipo está haciendo. Estoy casi segura de que me está siguiendo. El tipo parece súper alto y yo solo mido 1,67 m. Entonces, otra vez, yo doy una vuelta y él también. En ese momento realmente empiezo a darme cuenta de que ese tipo me está siguiendo. Cada vez que disminuyo la velocidad, él también lo hace. Y si acelero, él también lo hace. Por fin veo la casa de mi amiga y camino más rápido mientras él todavía me sigue. Llego a la puerta de entrada y empiezo a tocar antes de escuchar a alguien decir: «Oye, deberías tener cuidado, te voy a atrapar». Me doy la vuelta y el tipo está justo detrás de mí, frente a su casa. En ese momento, estoy realmente asustada, pero simplemente sigo tocando. Y antes de que ella venga a abrir, el tipo saca algo. No veo de inmediato de qué se trata hasta que miro un poco más de cerca. Y como ya se habrán imaginado, el tipo literalmente había sacado su pene. Entonces saco mi teléfono en ese mismo momento y lo capto infraganti antes de que mi amiga abra la puerta. Ella me deja entrar y me pregunta por qué estoy temblando. Entonces le muestro el video y ella trata de calmarme. Una semana después, mientras camino para ir al trabajo, lo veo de nuevo. Mi corazón se detiene de inmediato y acelero el paso hasta la casa de la mujer para la que trabajo. No había nada esta vez. Simplemente me había estado observando. Eso pasaba algunas veces cuando caminaba hacia el trabajo, pero él no intentaba nada porque era de día y a menudo había gente alrededor. Todo cambió cuando me pidieron cuidar a su hija a las 10 de la noche. No tenía intención de caminar hasta allá sola, así que le pedí a la señora si podía venir a recogerme. Lo hizo, y por supuesto, no pasó nada. Seguimos así hasta que me sentí lo suficientemente bien como para volver a caminar hasta el trabajo. La semana siguiente, ella me pidió de nuevo que cuidara a su hijo por la noche. Entonces decidí llevar un cuchillo conmigo, por si acaso pasaba algo. Me despedí de mi mamá y luego empecé a caminar por la calle muy oscura. El alumbrado de esa zona no era muy bueno, por eso me daba tanto miedo ir caminando ahí desde el principio. En fin, voy caminando al trabajo cuando escucho un crujido detrás de mí. Mi cuerpo se tensa de inmediato. Sé que alguien está ahí, pero realmente me aterra pensar que sea él. Decido no darme la vuelta, sino simplemente acelerar el paso. Durante unos minutos no escucho nada en absoluto. Pero me doy la vuelta y ahí está, carajo. No digo ni una palabra y me apresuro directamente hacia su casa. Les cuento lo que acaba de pasar y me dicen que no me preocupe, que no van a hacer nada y luego me dejan en mi trabajo de niñera. Pasemos al segundo día. Camino hasta el trabajo y esta vez no pasa nada. Reviso todo a mi alrededor como una loca, pero no hay nadie. Entonces me giro para tocar a su puerta y de reojo veo movimiento. Miro y veo a ese tipo agachado detrás de unos botes de basura. Mi corazón empieza a latir más rápido, entonces golpeo la puerta con más fuerza y de reojo lo veo observándome. Seguramente ni siquiera sabía que yo lo había visto, pero sí lo vi. Pasemos al día siguiente. La caminata al trabajo no tuvo nada de especial. No lo vi, pero el camino de regreso fue muy distinto. Estoy de regreso a casa, creo que son como las 12 del día. Le mando un mensaje a mi mamá para decirle que ya voy de regreso, y ella me pide que pase a la tienda. La tienda está justo enfrente de la casa donde cuido niños, así que no fue gran cosa. Pero ese tipo raro me sigue haciendo ruidos de niño y repitiendo cosas realmente extrañas como «te amo» una y otra vez. Entro a la tienda y el tipo se detiene justo frente a la puerta. En ese momento empiezo a enojarme de verdad y le cuento al cajero lo que está pasando. Entonces observa al tipo por un minuto y le pide que se vaya. El tipo responde que vino a comprar algo, pero aún así, el cajero le pide que se vaya. Pero no se mueve, se queda ahí de pie. Entonces le pregunto, ¿por qué me sigues? A lo que él responde, no te estoy siguiendo. Entonces digo, no, claro que no. Luego simplemente hace la fila, compra mis cosas y sale de la tienda. El tipo tiene el descaro de seguirme mientras hace ruidos de besos y repite, te amo hasta la muerte. Estoy tan enojada en ese momento que me doy la vuelta y le digo con un tono muy amenazante, escucha, vete a la mierda, pobre loco, déjame en paz, carajo. Por supuesto, eso no tiene ningún efecto en el tipo y simplemente sigue repitiendo la misma mierda. Entonces le digo, escucha, sé dónde vives y le voy a contar todo a tu mamá, porque de verdad lo vi salir de los departamentos cerca de la tienda. En fin, le importa un carajo lo que le digo y me mira fijamente a los ojos sin parar. Sigo caminando hacia mi casa y por fin llego. Pero justo antes de entrar y cerrar la puerta de golpe, le digo, si sigues siguiéndome, de verdad te vas a arrepentir. Él simplemente se ríe y dice, ¿sí? ¿Qué vas a hacer exactamente? Luego me lanza un beso. Entonces entro sintiéndome completamente entumecida.
Acabo de llegar y entonces empiezo a llorar. Mi hermana me pregunta qué pasa y le cuento todo. Ella es extremadamente sobreprotectora conmigo y mi historia realmente la enoja. Ella me dice que me va a acompañar al trabajo y que si lo ve, lo va a matar. Por supuesto, sabía que no era verdad, pero me haría sentir mejor. Todo eso pasó la semana pasada, y hoy, en unas horas, tengo que volver a hacer de niñera. Sé que no parece gran cosa, pero todavía tengo mucho miedo de lo que me va a pasar en el futuro. Todavía no sé qué hacer hoy. Si alguno de ustedes que me escucha tiene algún consejo para darme, lo acepto con gusto. Agradezco que se tomen el tiempo de escucharme. Y si me pasa cualquier otra cosa, probablemente les mantendré informados. Tengan cuidado. Tengo 20 años, soy una mujer, y fue la última vez que me quedé voluntariamente sola en una habitación con un niño. A los 15 años, solía cuidar niños los fines de semana. La mayoría de las familias para las que cuidaba niños eran agradables y sofisticadas, y tenían hijos adorables a los que yo adoraba. Pero la familia Cooper era una excepción. El señor y la señora Cooper tenían 2 hijos. Michael, que tenía 10 años, y Antoinette, que tenía 4. Michael era callado, pero tenía un mal comportamiento, y estaba completamente loco. Antoinette era ruidosa y alegre, totalmente lo opuesto a su hermano. Ella era tan inocente. Realmente quería a Antoinette, pero despreciaba a Michael. Era un verdadero terror. Cuidaba a los 2 niños los viernes por la noche durante 3 horas mientras sus padres salían a una cita, lo que significaba 3 terribles horas de tortura psicológica, emocional y física a manos de Michael, el psicópata. Varias veces sorprendí a Michael mirándome fijamente mientras hacía mi tarea, sentada en la mesa del comedor. Le pedí que dejara de hacerlo, pero seguía hasta que salía de su campo de visión. Michael era cruel con su hermana. La empujaba por las escaleras, le arrancaba la cabeza a sus Barbies y cortaba su ropa. Michael también golpeaba a los gatos con un calcetín lleno de monedas. Uno de los gatos incluso murió a causa de heridas internas. En los días buenos, gruñía al perro de los vecinos. Y en los días malos, pegaba en las ventanas animales disecados con tijeras clavadas en el cráneo. Era un niño horrible, por decirlo menos. Pero lo más aterrador que le pasó mientras cuidaba niños, a ese idiota, fue la noche en que se metió conmigo. Teniendo en cuenta que ni siquiera se suponía que yo estuviera ahí esa noche. Pero el señor y la señora Cooper llamaron a mis papás y les preguntaron si podía cuidar a sus hijos por ellos, ya que su otro plan se había caído. Mi mamá aceptó sin siquiera preguntarme. Tenía que cuidar a los niños de las 5 de la tarde a las 10 de la noche. Había tormenta afuera, así que la televisión no tenía señal y el teléfono no funcionaba. Antoinette estaba en casa de su abuela, lo que me dejaba sola con el niño psicópata durante 5 largas horas. Afortunadamente, las primeras horas pasaron bastante rápido y sin problemas. Había comido, se había bañado y se había acostado alrededor de las 8. Michael se quedó dormido en cuanto su cabeza tocó la almohada. Solté un suspiro de alivio y me recosté en el sofá con mis audífonos, sin saber que eso era un gran error. La música estaba lo suficientemente fuerte como para cubrir cualquier otro sonido, y me quedé mirando el techo por un momento, porque era inútil intentar sumergirme en el mundo de las redes sociales. Al final me quedé dormida y me desperté, asustada por una presión intensa en mi garganta. Michael estaba de pie sobre mí, con una amplia sonrisa en los labios, sujetando el mango de un cuchillo de cocina. El miedo repentino que me invadía me impedía preguntarle qué estaba haciendo. Él presionó la alarma cada vez más fuerte contra mi cuello, hasta que sentí una sensación de ardor. Se rió frenéticamente antes de salir corriendo de la habitación. Me limpié las pocas gotas de sangre en mi cuello, revisando toda la casa y entrando en pánico al no encontrarlo por ningún lado. El sonido de un gato aullando me dejó sin aliento por un momento. Rápidamente tomé un bate de béisbol del armario de la ropa y subí las escaleras. Con vacilación, puse mi mano en la manija de la puerta que llevaba al cuarto de Michael y abrí la puerta, algo de lo que todavía me arrepiento hoy. Mis gritos de terror se ahogaron bajo su risa. Michael estaba acurrucado en la entrada de su vestidor, con el cadáver del gato extendido sobre sus rodillas. Realmente me gustaría poder decir que el horror terminaba ahí, pero no era así. No, el chico retorcido corrió tras de mí, intentando cortarme la espalda con cada paso que daba. El psicópata trastornado logró acercarse lo suficiente a mí para clavarme el cuchillo en el hombro.
No hace falta decir que, una vez que pasé la puerta de entrada, no me detuve hasta encontrarme acurrucada tratando de recuperar el aliento, a una cuadra de la estación de policía. Unos meses después, hice mis maletas y me mudé a un departamento con el hombre que hoy es mi esposo, a 1000 kilómetros de la ciudad donde crecí. Tuve que mudarme a 1000 kilómetros de Micha el psicópata para sentirme segura. Pero eso me dejó secuelas. Vi a una terapeuta durante varios años después de eso. No podía dormir sin luz, porque la imagen de él, con el gato muerto en sus piernas, se había quedado grabada para siempre en mi mente. Me volví paranoica durante meses. Tenía miedo de que él apareciera de la nada, y aún así seguía alimentando la idea de tener mis propios hijos algún día. La verdad es que realmente me importaban mucho los niños Cooper. Pero después de las heridas que había sufrido, tanto físicas como psicológicas, mis padres y yo no tuvimos otra opción más que presentar una denuncia, al menos para pagar las facturas médicas y la psicoterapia. Michael, a su edad, fue internado en un centro de tratamiento psiquiátrico y de detención para menores durante 3 a 5 años, según lo que escuché. Pero una vez que todos los procedimientos judiciales terminaron, no pude decidirme a profundizar más para no revivir ese momento. Cuando pienso en ese incidente me siento tonta por haber tenido miedo de un niño de 10 años. Es extraño cómo funciona la vida a veces. Es extraño cómo me quedé paralizada ahí. Al final, me di cuenta de que no quería tener hijos y que no quería volver a cuidar niños para nadie nunca más. ¡Ja! Fui despachadora de emergencias durante casi 11 años. 11 años recibiendo llamadas de personas caritativas hasta personas aterradas, víctimas de crímenes violentos graves. Pasé mucho tiempo separando mentalmente las llamadas más dolorosas. Años liberando el dolor y el sufrimiento que absorbí como una esponja, sentada durante años frente a la computadora de la central. Pasé muchas noches en vela y vi a muchos terapeutas asignados por el Estado. Pero solo una llamada de emergencia realmente me marcó. Una llamada de la que nunca pude deshacerme ni dejar en un rincón de mi mente. Tengo una copia de la transcripción de la llamada, así que me referiré a ella para asegurarme de que mi recuerdo de los hechos sea lo más preciso posible. Esta es la historia de Ashland Jane Doe. Trabajando en más de 6000 centros de llamadas en todo el país, los operadores de emergencia representan un vínculo vital entre la persona que llama en busca de ayuda y los equipos de respuesta, intervención en caso de emergencia que les brinda ayuda. Gracias a una gestión y una evaluación eficaces, reducimos el tiempo de respuesta y ayudamos a salvar vidas. Esa es la razón por la que me incliné por este trabajo en primer lugar. Salvar vidas. Nunca fui muy atlética, así que una carrera en la policía o en el ejército realmente no era una opción para mí. Eso siempre me molestó. Crecí siendo intensamente idealista y siempre quise tener un trabajo en el que pudiera ayudar a la gente y hacer del mundo un lugar mejor. Así que cuando supe que podía postularme para ser operadora de emergencias y tener un papel en un servicio público tan vital, aproveché la oportunidad. Nos explicaron que no cualquiera podía hacer este trabajo, que podía haber un grave impacto psicológico para los voluntarios. Puede que suene loco, pero eso me hizo quererlo aún más. Después de todo, era un servicio público, y servicio era la palabra clave. Podía ser difícil, frustrante e incluso deprimente a veces. Pero yo brindaba una gran ayuda a mis compatriotas estadounidenses durante los momentos más oscuros y aterradores de sus vidas. Debo agregar que se necesita capacitación especializada para convertirse en despachadora de policía. Ser una operadora general de llamadas o despachadora de servicios médicos de emergencia es un trabajo difícil. Pero todas sabíamos que ser despachadora de policía estaba un nivel por encima de eso. Solo las candidatas más inteligentes, decididas y resueltas reciben los puestos de despachadoras de policía. Así que, naturalmente, estaba en las nubes cuando supe que había pasado el examen y conseguido un lugar para la capacitación. Ya era una de las despachadoras de policía con bastante experiencia cuando recibimos la llamada de Ashland Jane Doe. Después de unas horas de servicio, acababa de regresar de la sala de descanso con un trago de café negro para mantenerme despierta toda la noche. Siempre parecía que decíamos una pequeña oración cada vez que se despachaba una llamada, esperando que no fuera nada demasiado grave, nada demasiado perturbador. Pero en el momento en que escuché la voz de la chica, supe que iba a ser grave. Verán, cuando alguien grita, es mala señal. Apenas puedes escucharlos, son incoherentes, y básicamente pasas los primeros 5 minutos de la llamada tratando de que recuperen el aliento para poder comunicarte.
Pero los que susurran son por mucho los peores. Los que susurran llaman cuando lo que los pone en peligro está cerca, muy cerca. Susurran porque el peligro es grave e inminente. Los que susurran llaman porque los están cazando. Aquí los servicios de emergencia. ¿Cuál es la dirección de la emergencia?, pregunté. La llamada ya había sido atendida por un operador general, quien me la transfirió después de decidir que la persona que llamaba necesitaba a la policía. Justo enfrente de la lavandería en la calle Cuarta. Hubo una breve pausa antes de que la chica susurrara. El hecho de que ella no supiera exactamente dónde estaba me dio una sensación desagradable. Eso iba a ser difícil. ¿Cuál es el problema?, respondí tan relajada como pude. Los jóvenes que llaman reaccionan mejor a eso. Me secuestraron. Sonaba tan tranquila, tan desapasionada. Fue completamente aterrador. No había ninguna esperanza en la voz de la chica. Aunque ahora estaba tan cerca de ser salvada. ¿Pero estás en la lavandería?, pregunté mientras consultaba un mapa de la zona. Estaba justo en el centro de Ashland, rodeado de una zona comercial y residencial. No estaba retenida en un granero en medio de la nada. Así que, aunque estaba profundamente perturbada, me tranquilizaba diciéndome que este rescate iba a ser fácil. No estoy en la habitación con él. Él. La palabra parecía agitarse en mi cabeza. Ella estaba en la habitación con él. ¿Sabe de qué color es la casa? Trataba de cambiar un poco el tema para obtener más información, claro, pero también para que la chica se mantuviera tranquila, para mantener su mente ocupada. Ella solo respondió que no. Eso realmente me estaba complicando las cosas. La policía simplemente no podía ir a derribar las puertas de todos los departamentos o casas frente a la lavandería en la Cuarta calle. Sin embargo, antes de que pudiera pedirle más detalles, ella volvió a hablar. «Por favor, apúrense». Entonces mis latidos del corazón empezaron a acelerarse. Ella estaba claramente en peligro, tal vez incluso en peligro extremo. Tenía que mantenerme profesional y continuar evaluando la situación. ¿Está armado?, pregunté, ya lista para enviar una alerta a todas las patrullas y reunir a los policías necesarios para el rescate. Está en proceso de hacerlo. Su voz se hacía aún más baja. Sin embargo, no parecía estar abrumada por el miedo. Por un momento pensé que la persona junto a la pobre chica tal vez la había drogado para que se mantuviera tranquila. ¿Está usted herida? Un poco. Su susurro ya me estaba atormentando. Parecía que ese tormento la había vuelto medio loca. ¿Hay alguna manera de salir del edificio? No lo sé, no. Sin despertarlo. Tengo miedo. El miedo la destrozaba, la entumecía. ¿Hay un baño en la casa? Recuerdo que mi voz se quebró. Tenía tanto miedo por esa pobre cosita. Yo quería tanto que soltara el teléfono y empezara a correr, que huyera. Su cuarto está cerrado, y él se aseguró de que hiciera ruido. ¿Va a hacerle daño? Nunca había sido tan intenso, ni una sola vez en toda mi carrera como operadora. Sí, él me ató. ¿Está usted atada en este momento? No, ya estoy más o menos liberada. Recuerdo haber pensado, bien hecho, era una luchadora, una sobreviviente. «Oh», dijo ella de repente. Creo que la desperté. «Pásame el teléfono». Mi corazón se encogió. Estaba en silencio, un silencio ininterrumpido durante lo que parecían ser 2 minutos. Aunque esperaba escuchar gritos, finalmente reuní el valor para decir algo. Cualquier cosa en el auricular. ¿Usted sigue ahí? ¿Cuánto tiempo más?, preguntó simplemente. Eso me rompe el corazón. No lo sabía. De verdad que no. La mantuve en la línea mientras enviaba a los policías a la lavandería de autoservicio. Por suerte, solo había 2 casas directamente frente a la lavandería, y lo demás era un parque industrial. No puedo explicarles lo aliviada que me sentí cuando por fin escuché la voz de los policías. Habían forzado la entrada de la casa del secuestrador y estaban liberando a la pobre mujer de su cautiverio. «¡Las manos en alto! ¡Pongan sus malditas manos en alto! ¡Ahora!», gritó uno de ellos. Contuve mis lágrimas al saber que esa pobre joven finalmente estaba a salvo, lejos de él. Pero ella también estaba definitivamente en peligro.
Al registrar la casa, la policía encontró los cuerpos de otras 2 jóvenes que habían desaparecido meses antes de esa llamada. La identidad de Jane Doe no se puede revelar. Es el procedimiento estándar para las personas jóvenes víctimas de agresiones. Su secuestrador, Sean Michael Gret, fue declarado culpable del asesinato de Stacy Stanley y Elizabeth Griffin, y más tarde fue condenado a muerte por estos crímenes. Durante el juicio, declaró que aunque ya había cometido asesinatos, no tenía la intención de matar a Jane Doe, y de hecho pensaba casarse con ella. Eso es lo que más me molesta. La idea de que esta pobre chica había tenido una vida difícil y potencialmente corta al ser obligada a casarse con un psicópata asesino tan despiadado y sin escrúpulos. ¿Dónde estaría ella si no hubiera aflojado sus ataduras, encontrado el teléfono y pedido ayuda en esa fatídica noche de primavera?